Vamos a verlo en esta parte, esta bendita palabra del Señor. La palabra del Señor en esta parte de 7 grandes profecías cumplidas aparece en la Santa Biblia. Y para esto vamos a dar lectura. Vamos a hacer una comparación de 7 grandes profecías cumplidas en el Evangelio, en este Evangelio que aparece, ¿ya? Escúchame bien atentamente usted, amigo oyente. Vamos a ir un poco a Mateos capítulo 1, versículo 22. Ahí en capítulo 1, versículo 22 y 23 vamos a dar lectura. La palabra poderosa de Dios dice así, Mateos 1, versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Palabra del Señor. Esta parte de la palabra del Señor se llama una de las profecías cumplidas. Pero sin antes de esta parte presentarles esta primera profecía cumplida, quiero mostrarte también con la bendita palabra del Señor un poco. Podemos dar un retro al antiguo evangelio. Es así conocido por los estudiadores como antiguo evangelio en el Antiguo Testamento. Es Isaías, no todo Isaías, la mitad del Isaías. Tiene una señalización de dónde a dónde es Isaías como antiguo evangelio. En esta parte de Isaías capítulo 7, 14, a ver, en esta partecita presenta, porque podemos decirlo, Mateos capítulo 1, 22 y 23 es cumplimiento, pero la profecía que fue dicho está registrado en Isaías capítulo 7. A ver, vamos a dar estas palabras de las profecías. ¿Para qué nos puede ayudar? Es que para recordar que Jehová Dios una cosa dice, habla por mediante sus siervos, por mediante profetas, por mediante la Santa Escritura, es para cumplir, no para que así por palabra está dicho. En Isaías 7:14 así había profetizado de la siguiente manera. Qué linda palabra del Señor. 7:14 de Isaías, antiguo evangelio. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía era una profecía ya dicha en ese tiempo. Quizá alguien no creía que, ¿cómo es eso? Aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Parece que quizá no entendían. Es que no había ningún cumplimiento porque aquí solamente estaba profetizando. Así como en este tiempo, escúchame iglesia, como en este tiempo nuestros predicadores, nuestros estimados benditos siervos de Dios que hablan diciendo así: hermanos, hermanas, arrepiéntense de sus pecados, porque va a venir días de arrebatamiento. Así nos hablan. Nosotros será, hace que ya pasó muchos años, parece que no volverá Dios. Así estamos.
es que estas palabras nos fortalecen, nos confirman de que Dios nunca falla su promesa. Las profecías se cumplen. Esta profecía quizá no se dieron cuenta que sería, quizá no entendían, mira, llamarás su nombre Emmanuel. Esta parte de Emmanuel parece que no entendían un poco en el parte de los judíos. Israel parece que ese pueblo no entendía Emmanuel. ¿Por qué te digo? Porque Emmanuel quiere decir, dice Noé, Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué te digo que no entendían? Eran doctores de la ley, sus rabinos, sus maestros, sus líderes, habían escribas, habían tantos personajes que sabían de la santa, de la Torá, podemos decirlo, de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros un poco damos esa parte, demos que no entendían? Si hubieran entendido Dios con nosotros, palabra Emmanuel, ellos hubieran aceptado a Jesús, hubieran dicho, tú eres Dios, saliste de Dios, hiciste carne para visitarnos a nosotros. Los fariseos, así también los escribas y los rabinos y el pueblo judío hubiera recibido con brazos abiertos, quizá hasta llorando hubieran recibido, Señor Jesús, tú eres Dios, nosotros sabemos por escritos de Isaías, hemos escudriñado, sabemos que tú has venido de Dios y hoy estás presente en medio de nosotros. Y eso es lo que hemos esperado tantos años, así hubieran dicho. Pero las cosas eran al contrario. Más bien las cosas eran al contrario. ¿Cómo? Porque ellos negaron. Por eso Jesús lloró por Jerusalén en la entrada triunfal. ¿Te recuerdas, estimado? ¿Ve? Entonces, esta era una de las profecías que aparece en Isaías. Es pronunciamiento, podemos decir. Estaba anunciando esto. Estaba anunciando en Isaías. En esos tiempos no entendían, ya han pasado muchos años. Isaías, Jeremías, después viene más adelante Ezequiel, Daniel en tiempos de cautiverio, podemos decirlo. Quizá otros habían estudiado la Biblia, la Santa Biblia en esos tiempos eran, aunque no decían Biblia, pero de otra manera, hermanos míos, ellos escudriñaban. Pero ¿por qué? También algunos habían captado así también, mira, Mesías va a venir, Mesías. Pero ¿por qué no hayan comprendido Emmanuel? Emmanuel quería decir Dios con nosotros. Y cuando dice Dios con nosotros, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios. Y Dios estaba en ese tiempo presente en Israel. Por eso ahí, Dios con nosotros. Y aquí en Mateos capítulo 1, versículo 22-23, en esa parte, es el cumplimiento. Así nomás, hermanos, en esta parte aparece este primer profecía cumplida. Ahora ya sabes. ¿Qué es el primer profecía cumplida? Alguien debe estar diciendo. El niño que nació debe estar diciendo así. ¿Sabes? El primer profecía cumplida es palabra Dios con nosotros, palabra Emmanuel. Esa es la primera profecía cumplida. ¿Ya? La primera profecía cumplida es Dios con nosotros, palabra Emmanuel. Así que, hermano, esa parte nos grabaremos.
escudriñando las escrituras, estudios de la palabra de Dios, nos sirve para nuestras formaciones. Usted puede captar alguna vez, quizá te hayas olvidado, o quizá hemos estas informaciones ya no hemos dado lectura, pues podemos, como dicen, alimentarnos más de la palabra. Seguimos adelante. A ver, veremos otra parte de segundo. Vamos a ver otro segundo profecía. Daremos lectura en Evangelio de Mateo capítulo 2. Esta es segunda profecía. Veremos, segunda profecía. Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo capítulo, ahí iremos a 2, 6. ¿Qué dice? 2:6 de la siguiente manera presenta. 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así menciona, estimado, en Evangelio de Mateo capítulo 2, 5. ¿Qué parte aparece aquí? A los 2:6, a ver, Mateo 2:6, ¿qué aparece? Aparece palabra Belén. Ese es muy sobresaliente en escudriñando las escrituras. Belén. Belén, ¿qué es? Nombre es, en estos tiempos también hay, ¿no? Nombre, Belén. Belén era un pueblo, ¿no? Un lugar, Belén. Entonces aquí, Belén dice. Y de Belén, de ese lugar, ¿qué cosa va a salir? Así como en estos tiempos también hay, ¿no? Señalan de aquel pueblo es aquel señor, aquel caballero, de aquel personaje famoso, aquel, dice, ¿no? Es de ese lugar a salida, dice, ¿no? Y también, así hablan también, ¿no? Así igual también aquí menciona, de Belén va a salir, dice, de Belén va a salir, es un pequeño lugar, pero de ese lugar va a salir un guiador, va a salir, dice, un guiador. Belén era entonces un lugarcita donde señalado que Dios al llegar a la carne, podemos decir, ¿no? Así, se hizo carne, dice la Biblia, se hizo carne. Dios se hizo carne. Entonces, desde ese lugarcita de ese pueblo de Belén, de ahí va a salir, ¿ya? Ahí, de Belén. Ahora, eso ya sabemos casi todos nosotros. Este es un cumplimiento, estimado, un cumplimiento. Antes vamos a ir en esta parte. En Miquías capítulo 5:2 había mencionado, había anunciado. A ver, vayamos en esta parte. Profetas menores en Miquías. Vamos escudriñando. Este es escudriñar. Escudriñar. De una manera muy diferente estamos haciendo esto en cuanto de escudriñar la Santa Escritura. A ver, dice así, Miquías, capítulo 5, versículo 2. Así la palabra del Señor menciona. Este es lo que anunció, profetizó en los tiempos de Miquías. Así había anunciado, pero tú, así comienza, ¿no? A profetizar. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
En sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Más claro es aquí, más bien la profecía. Qué lindo, hermanos míos, la palabra del Señor. Maravilla, hermanos míos, en Cristo, oyentes que escuchan la bendita palabra. Aquí en Miqueas 5:2 es más claro la profecía, más claro. ¿Por qué digo más claro? Porque aquí dice, de esa Belén va a salir Señor de Israel. Y ese Señor de Israel no va a salir en esa temporada, desde ahí no va a estar naciendo, sino que su salida o su principio es desde la eternidad, dice. Cuando señala desde los días de la eternidad, significa de Belén van a ser el Dios eterno va a salir de ahí, pero Dios hecho en carne va a salir. Ahí está señalando desde los días de la eternidad. Por eso no podemos, hermanos, ¿cómo ocultar esta parte? Tampoco no podemos decir Jesucristo es profeta, Jesucristo es... Algunos también estudiadores en esta faz de la tierra, aparte de hermanos míos, otros que distorsionan, también dicen Jesucristo puede ser profeta, si no alguna vez hayas escuchado, profeta puede ser, no es Dios, así. Pero la Santa Biblia mismo señala a Él como Dios eterno, porque aquí está. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Conocemos por la Escritura que hay una eternidad antes del principios de la creación. Una eternidad que ha habido. Una eternidad que después de tiempos que estamos pasando por la faz de la tierra, va a venir después del fin del mundo, después del juicio del trono blanco. Más adelante viene la eternidad que nos espera. Una eternidad para siempre. En esa eternidad viviremos nosotros. A esa dirección vamos. Para eso también estamos llamados. Y los que hemos respondido estamos muy agradecidos. Al escuchar la palabra eternidad, nos conforta nuestros corazones cuando pasamos esta aflicción temporal, esta tristeza temporal, estos problemas temporales, este sufrimiento temporal, estos días de amargos temporales. Mundo cruel que pasamos, somos peregrinos, pues vendrán los días de eternidad donde estaremos con Papá Dios. Seguimos, estimados, en esta parte analizando. Ya hemos mencionado en esta parte de segunda profecía que señalaba la Biblia acerca de Belén. De Belén saldría un guiador que sería Señor de Israel. Cuando dice Señor de Israel, en el postrer tiempo del 1000 años, dentro del tiempo, dentro de la tierra, habrá un reinado de 1000 años. Y el Señor de Israel, que es Jesucristo, reinará con iglesia por 1000 años. Hasta eso nos espera. Mira que esa parte, cuando tú sufres, cuando tú pasas pruebas, no te imaginas eso. Que nosotros seremos reyes juntamente con Cristo. Esa Biblia asegura a la iglesia. Seremos reyes no por 100 años, sino que reinaremos 1000 años con Cristo y la iglesia. Por eso tenemos que arrepentirnos. Por eso tenemos que encontrar la vida eterna, la salvación eterna de Dios, estimado oyente.
Según me recuerdo en la Biblia, estudiando la Biblia, reyes que reinaron 40 años, reyes buenos que también han alcanzado hasta 52 años, pero más allá de 80 años no llegaron a reinar. Tampoco la Biblia registra dentro de las historias, en las crónicas, en los reyes, algún rey que haya reinado 100 años. No hay. ¿O han encontrado, hermanos, ustedes de otra manera estudiando la Biblia? No ven, no hay. Peor un rey que haya en esta faz de la tierra, que haya reinado 200 años de reinado, no hay, no. O algún libro habrá escrito, no hay. Pero es una grande, esto es, hermanos míos, no sé, más que este galardón, no sé, Dios está galardonándonos a la iglesia, que también las profecías señalan que la iglesia reinaría 1000 años. 1000 años. Por eso deben decir muchos siervos de Dios, cuando tú pasas pruebas y luchas, gózate, gózate. Si sufrimos, reinaremos con Cristo allá. Es que los sufrimientos de tiempo presente no son comparables, dice, de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué te estoy mencionando? Porque aquí dice Señor en Israel. Cuando dice Señor en Israel, es que va a ser pues un tiempo, viene, se llama reino milenial. En ese tiempo Jesucristo será Rey de Reyes con iglesia. Por eso Señor de señores, así. Porque ¿de dónde había salido eso? De Belén. Pero no es de ahí nomás, sino su salida es desde los días de la eternidad. Así nomás. Pasaremos a otro punto. Otra de las profecías que presenta en la Santa Biblia, estimado oyente, es aquí. Mateos capítulo 2, 15. Iremos ahí. 2:15 señala así, estimado que me está escuchando. La palabra así menciona, 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el profeta el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Una vez más. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Palabra del Señor Dios Todopoderoso. En esta parte encontramos las benditas palabras del Señor. Estimado, ¿cuál sería la palabra sobresaliente? A ver, estimados hermanos, la palabra sobresaliente es Egipto. Aquí la palabra Egipto es donde vamos a compartir. Bien. Estimado, la palabra del Señor aquí encontramos, en cuanto del cumplimiento, lo que está hablando, la tercer profecía cumplida es la palabra Egipto. Ahora, ¿qué pasa en Egipto en esta parte? ¿Qué hay aquí? Profecía cumplida dice: de Egipto te llamé. ¿Qué pasaba, hermanos míos? Esta historia, ¿sabes?
Herodes quería matarle al niño Jesús, al bebé Jesús.